tema que se está discutiendo por estos días en el país, se está tratando, tiene que ver con los 100 primeros días de los mandatarios locales y seccionales, es decir, alcaldes y gobernadores. Muchos de ellos han entregado ya un corte de cuentas. Lo hizo el gobernador del departamento del Atlántico, Eduardo Verano, lo hizo también el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alex Char, quienes ayer estuvieron firmando el acta de inicio de lo que será el gran malecón del suroriente en Barranquilla, es decir, lo que pudo detallar el alcalde Alejandro Char durante su posesión, cuando tomó posesión en el sector del barrio Rebolo a finales del año 2023. El alcalde Char hablaba del gran malecón del suroriente, que era darle vida a un sector que ha estado siempre abandonado por las alcaldías, un sector donde han pululado fenómenos de violencia, también de mucha pobreza y de criminalidad. Él quiere revivir este sector precisamente a partir de todas las obras que se van a ejecutar en este parque lineal, uno de los más grandes que va a tener Barranquilla, ubicado en el arroyo de Rebolo, en el suroriente de la ciudad de Barranquilla, el barrio, uno de los barrios más tradicionales, uno de los barrios que ha visto nacer a tantas figuras del fútbol, de la música, de la política, de las artes, el barrio Rebolo. Y qué bueno que en el marco de los 100 primeros días de gobierno del alcalde Alex Char entreguen buenas noticias. Pero, ¿cómo han transcurrido estos días? Bueno, hablemos, hagamos el análisis aquí en el Run Run Político de manera fuerte y como lo hacemos nosotros aquí, de frente y sin tapujos, tanto de los 100 primeros días de Char como de los 100 primeros días del gobernador Verano. Los 100 primeros días de Char no han sido días fáciles. Char no ha transitado a través de un camino de rosas. Char no ha transitado exactamente por una senda donde haya concordia, tranquilidad. Char ha tenido que enfrentar situaciones muy difíciles, muy complejas, derivadas de la desconexión que tuvo con la administración anterior. Para nadie es un secreto que las relaciones entre el actual alcalde de la ciudad de Barranquilla y su antecesor, Jaime Pumarejo, del cual Char precisamente fue su mentor político, no terminaron bien. Terminaron en medio de un enfriamiento, de una situación en donde la distancia, las frías, las gélidas relaciones, pues caracterizaron esos últimos días, últimos años, por así decirlo, a la mitad del periodo hacia adelante de Pumarejo. Char, que sabía cómo iba a encontrar la ciudad de Barranquilla con muchas obras paralizadas por falta de pago a los contratistas, sabía también que iba a entrar en una situación muy compleja, en una situación económica bastante preocupante para el distrito y sobre todo que cuando llegó a la alcaldía a asumir el poder, se encontró con que, por ejemplo, a los contratistas de la alcaldía, me refiero a las personas que están vinculadas laboralmente a través de órdenes de prestación de servicio, pues evidentemente no les habían pagado desde hacía un tiempo importante, es decir, desde hacía algunos meses. Esas personas incluso pasaron una Navidad muy complicada y un fin de año bastante triste porque estaban esperanzadas de que antes de terminar la administración de Jaime Pumarejo le pudieran pagar los meses retrasados. Sin embargo, no fue así. Char también encontró unos importantes compromisos de carácter social que no habían sido atendidos. Por ejemplo, el compromiso con el subsidio que se le da al adulto mayor, a la gente de la tercera edad, como se le decía antes. Durante el último semestre del año 2023 no se le pagó a las personas que estaban beneficiadas dentro de ese programa. Una situación muy, pero muy compleja encontró el alcalde Char. ¿Y qué decir con el tema de la planta de personal de la administración del distrito? Es decir, las personas que
hacen parte de carreras administrativas y que han sido nombradas en la alcaldía. Incluso hubo problemas para poder atender económicamente los compromisos laborales durante el mes de enero. No fue un camino de rosas el que encontró el alcalde Alex Char. Si a eso usted le suma que es evidente que hay una desconexión, no hay una buena relación entre el alcalde Char y el presidente Petro, también usted puede tener en consideración este punto como para analizar que nunca antes el alcalde Char se había tenido que enfrentar a un panorama complejo, es decir, de distanciamiento con el gobierno nacional, porque recuerde que cuando Char asumió por primera vez el poder en Barranquilla, la alcaldía de Barranquilla, el 1 de enero del año 2008, en ese discurso en el bulevar del barrio El Bosque, donde prometió que iba a llegar Giovanni Hernández como refuerzo para el Junior de Barranquilla. En ese momento, Char se encontró con que la presidencia estaba en esos momentos en manos de Álvaro Uribe Vélez, aliado político de la Casa Char, y no hubo mayor problema. Luego vino Juan Manuel Santos, quien también estuvo muy cerca de la Casa Char. En el año 2014, durante la reelección presidencial, otra vez estaba Juan Manuel Santos cercano a los Char, y cuando Char volvió a llegar a la alcaldía de Barranquilla el 1 de enero del año 2016, se encontró con un gobierno amigo, un gobierno en el que incluso los Char tuvieron ministros en la cartera de vivienda. Primero fue Elsa Noguera y luego fue Jaime Pumarejo, quien tuvo un corto tránsito a través del ministerio y finalmente salió del ministerio como consecuencia de la ruptura que tuvo el partido Cambio Radical con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Así que Char está viviendo una nueva etapa inédita en las relaciones políticas con el gobierno nacional, y es la que tiene que ver con un gobierno nacional distante, un presidente que no es amigo, y en consecuencia sabe que va a tener que hacer mucho más esfuerzos para poder buscar recursos. Por eso, evidentemente, el plan de Char, que siempre ha sido ejecutar obras, es reconocido a nivel nacional por la ejecución de obras en la ciudad de Barranquilla, de sacar adelante grandes proyectos. Todos esos proyectos tienen un gran costo financiero y evidentemente ese costo financiero antes era apalancado en gran medida con el concurso decidido del gobierno nacional. Sin embargo, esta vez no lo va a tener, no va a tener ese concurso Alex Char, por lo menos en los años que falta para que salga el presidente Petro de la presidencia de la República, del primer cargo público de este país. En consecuencia, tendrá que ingeniárselas a través de la gestión de recursos con organismos multilaterales, que los hay, y también dispuestos a invertir en proyectos en la ciudad de Barranquilla. Tendrá Alex Char que seguir motivando a los inversionistas privados para que también concurran en los proyectos de infraestructura en la ciudad de Barranquilla, todo encaminado a cumplir su programa de gobierno. De momento hemos visto un Char enfocado en la ciudad de Barranquilla. No ha participado en discusiones a nivel nacional. Tuvo un encuentro muy rápido con el presidente Petro en la Casa de Nariño, cuando todavía se albergaba la posibilidad de recuperar la sede de los Juegos Panamericanos del 2027. Fue un encuentro en el que Char saludó amablemente al presidente Petro y luego participó en una declaración que dio el presidente Petro, acompañado por todas las personas que habían ido desde la región Caribe para apoyar esta iniciativa que finalmente pues no llegó a feliz término y los Juegos se quedaron en la ciudad de Lima, la capital del Perú. Char no se ha metido en discusiones con Petro, diferente a lo que ha pasado, por ejemplo, en Medellín, donde el alcalde Federico Gutiérrez sí ha tenido enfrentamientos directos con el presidente Petro, pero recuerden que la ciudad de Medellín, el distrito de Medellín, a diferencia del distrito de Barranquilla, maneja cuantiosos recursos económicos que le ayudan a poder adelantar y a poder acometer todas las inversiones y los planes de desarrollo que
están incluidos dentro de las metas que tiene el alcalde de esa ciudad, Federico Gutiérrez. Y tiene un gran aportante a esa administración, que es EPM. El grupo EPM le aporta entre 3 y 4 billones de pesos, billones, millones de millones a la administración pública de Medellín para ejecución y libre destinación de los programas que están incluidos dentro del plan de desarrollo de la alcaldía de Medellín. Eso quiere decir que, sacando cuentas muy rápidas, el alcalde Federico Gutiérrez cuenta con unos recursos con los que no cuenta ninguna otra alcaldía en Colombia. Y como el que Dios se la dio, San Pedro se la bendiga, pues bien por Medellín, pero muy diferente es el panorama acá por la ciudad de Barranquilla, donde el alcalde sabe que no es constructivo, ni lleva a ningún lado, ni le va a generar ningún beneficio a la ciudad, trenzarse en discusiones con el presidente de la República. Repito, él sabe, Petro y él sabe que están en orillas muy distintas, que van a transitar siempre por caminos políticos muy diferentes, que están en aceras contrarias, pero hasta el momento se han hecho pasito, hasta el momento pues no ha habido ningún enfrentamiento y creo de buena fuente, así me lo han hecho saber algunos dirigentes del grupo Char, a quien el RUN político ha consultado, no se va a presentar pues ningún enfrentamiento y Char va a continuar muy enfocado precisamente en la consecución de recursos y el desarrollo de la ciudad de Barranquilla sin distraerse en discusiones que no le produzcan ningún beneficio a la ciudad. Retos los tiene muchos. Desde esta semana hemos insistido aquí en Contacto Radio que el tema de la inseguridad en Barranquilla está insoportable. Todos los días conocemos más y más casos de extorsiones, de hurtos, hurtos a personas, por supuesto, lo que llevamos comúnmente como atracos, pero también hurtos a empresas, a locales comerciales, lo cual evidentemente es una gran amenaza para quien quiera invertir en la ciudad de Barranquilla. Nadie invierte en medio de un panorama incierto en materia de inseguridad. Nadie invierte en un panorama como el que está viviendo la ciudad de Barranquilla. Y creo yo que será muy importante estos meses que siguen en la administración del alcalde Alex Char para consolidar y por fin llevar a cabo, ejecutar esa idea del alcalde Char de comprometer vigencias futuras de los recursos provenientes del recaudo de la tasa de seguridad y convivencia que se recauda a través de la factura de energía, la factura de aire, precisamente para tener el dinero suficiente para las inversiones que se tienen que hacer en tecnología, en inteligencia, en equipos y en el suministro de todas las herramientas necesarias, tecnológicas y físicas, para entregarle a la fuerza pública, pero también a los jueces y a la inteligencia, todo lo necesario para enfrentar la ola de criminalidad que enfrenta la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana. Es un compromiso del alcalde Char. El alcalde Char sabe que es uno de los dos temas más neurálgicos, de los temas que le preocupan a la gente en la ciudad de Barranquilla. El otro ya lo dijimos y hablamos con suficiencia, que son las altas tarifas de energía en el Caribe colombiano. No obstante, uno pudiera pensar que el tema de las altas tarifas de energía es mucho más complejo porque exigiría el concurso decidido del gobierno nacional, del Ministerio de Minas, de la CREC y de otros actores. Pero el tema de seguridad es una competencia local y necesariamente tendrá el alcalde Char que asumir ese liderazgo que se necesita para sacar adelante ese tema y para devolverle la tranquilidad a los barranquilleros en medio de un ambiente cada vez más complejo, con muchas, pero muchas ollas de microtráfico funcionando en la ciudad, pero también redes de extorsiones que cada vez tienen amenazados, tienen arrinconados a los comerciantes, por muy pequeños que sean, en este territorio de la ciudad de Barranquilla. Algo bueno, Char ha venido trabajando, por ejemplo, en la ampliación de la cobertura del programa de atención de alimentación escolar.
el PAE, ampliando la cobertura del PAE. Char también prometió el día de su posesión que iba a intervenir unos 2.000 huecos que estaban causando molestias entre los conductores de la ciudad de Barranquilla, y eso ha venido haciendo su administración, atendiendo esas contingencias que se presentaban a nivel de la malla vial. Char también ha emprendido el interesante programa de mejoramiento de vivienda, que es una forma de entregarle una mejor calidad de vida a los habitantes de sectores vulnerables en el suroriente, en el suroccidente de la ciudad de Barranquilla, en la localidad metropolitana. Otra cosa buena que hemos visto es la disposición del Consejo Distrital de Barranquilla para ayudarle, coadyuvar, coadministrar en la ciudad, ayudando al alcalde Char a conseguir los recursos necesarios para sacar adelante su plan de desarrollo, que no es barato, que no es sencillo y que está de alguna manera enfocado hacia la consecución de grandes obras. Recordemos que aunque fue polémica en el Consejo de Barranquilla el cupo de endeudamiento por 3 billones de pesos que le concedió esta corporación al alcalde Alex Char, creo que cualquier obra que usted quiera emprender a manera de infraestructura o de inversiones en seguridad, en equipamiento, en inteligencia, o también obras de carácter social como parques, escuelas, programas de subsidios y programas de aportes a comunidades vulnerables, todo eso se hace con dinero. Usted puede prometer lo que quiera, usted puede salir a la calle y darle abrazos a la gente, pero cualquier iniciativa debe ser respaldada con recursos económicos, y creo yo que la única manera de una administración, de tener recursos económicos en una administración como la de Barranquilla, es precisamente a través de los impuestos, de las fuentes, diferentes fuentes de impuestos y de ingresos que tiene el distrito, pero también a través de el hecho de comprometer vigencias futuras como ha hecho el alcalde Alex Char. ¿Que faltan muchas cosas? Por supuesto. Solo han pasado 3 meses y unos días desde el inicio de la administración, de una administración que tendrá 48 meses. Falta mucho, y pues aquí en Contacto Radio estaremos siempre atentos para hacerle seguimiento a el desarrollo, a la ejecución de la administración del alcalde Alex Char. Por los lados de la gobernación del departamento del Atlántico, digamos que el gobernador Verano tampoco es que no haya encontrado un jardín de rosas. Es evidente que todas las obras que se desarrollaron en la administración anterior, en la administración de Elsa Noguera, que no fueron pocas, hay que decirlo, demandaron recursos importantes. Y esos recursos hay que comprometerlos de algunas fuentes, entre ellas algunos de los impuestos o tasas del Departamento del Atlántico. La Asamblea del Departamento, la semana anterior, aprobó un cupo de endeudamiento de 500.000 millones de pesos, precisamente enfocado en que el gobernador del Atlántico salga a gestionar esos recursos, busque créditos a través de la banca para poder solventar, darle caja a su plan de desarrollo y pueda sacar adelante los grandes proyectos, los importantes proyectos que tiene el gobernador para poder ejecutar en el departamento del Atlántico. Muy importante que el gobernador Verano esté enfocado hacia el tema de la prestación del servicio de agua potable en términos de continuidad y de calidad en los diferentes municipios del departamento. Se ha vuelto muy constante la queja por parte de algunos habitantes de los diferentes municipios y corregimientos del Atlántico sobre el tema de la falta de agua potable. Y cuando hablamos de la falta de agua potable es porque el agua potable no está las 24 horas del día en su llave, en su pluma, como lo decimos aquí en el Caribe colombiano, sino que hay una especie de racionamiento. El agua llega tantos días a la semana, llega de los lunes, llega los miércoles, llega los viernes, llega muchas veces en horas de la madrugada, como sucede en el municipio del Uruaco o en el municipio de Piojó. Y preocupante también que ya se va acercando a municipios donde uno pensaba que la situación ya estaba completamente solucionada, como hemos hablado, por ejemplo, de las denuncias que ha hecho el
diputado Alfredo Varela sobre la falta de una buena prestación del servicio de agua potable en el municipio de Puerto Colombia, por ejemplo, que está en las goteras con Barranquilla, que estamos conurbados con Puerto Colombia. Pensaría uno, por ejemplo, que en el caso de Puerto Colombia, si actualmente no es suficiente el volumen de agua que está produciendo el municipio para poder abastecer a la población que actualmente habita en el municipio de Puerto Colombia, se vería todavía en mayor dificultades, en verdaderas calzas prietas, para poder abastecer a centros de expansión urbana tan importantes como, por ejemplo, la llamada Ciudad Mallorquín, que también queda en jurisdicción de Puerto Colombia y que va a demandar enormes volúmenes de agua potable para poder darle prestación a la cantidad de multifamiliares que se encuentran ubicados en esa zona. El gobernador Verano tiene ese reto importante, el tema del agua, pero también tiene temas muy importantes como el de la seguridad y enfrentar a las diferentes bandas criminales que están azotando a los otrora tranquilos municipios y corregimientos del departamento del Atlántico. También tendrá el gobernador Verano que revisar el tema de la educación de la Universidad del Atlántico, que creo yo que hasta el momento ha tenido una buena gestión el rector de esa universidad, Danilo Hernández, pero también ahondar en temas como, por ejemplo, cómo mejorar la infraestructura de los diferentes colegios, de las diferentes instituciones educativas en el departamento del Atlántico. Creo yo que va bien el gobernador Verano y hay que estar muy atentos a ver cómo le sigue yendo en la administración y nosotros estaremos, por supuesto, vigilantes. Importante, gobernador, meterle toda la ficha para que terminen por fin la Gran Vía, que es el nombre que se le ha dado a el corredor universitario de la 51B, que comienza en la ciudad de Barranquilla, pero atraviesa el municipio de Puerto Colombia y atraviesa por el sector de varias universidades que están ubicadas en ese municipio y que necesitamos que se aceleren estas obras. Ya vamos para un año en la ejecución de estas obras y no vemos que por el momento haya feliz término de las mismas. En cuanto a los alcaldes municipales del área metropolitana de Barranquilla, los alcaldes de Malambo, Galapa, de Soledad y de Puerto Colombia, hemos dicho aquí con suficiencia en Contacto Radio que han sido administraciones que hasta el momento le han quedado debiendo mucho a la comunidad. No se ha visto reflejado el cambio para las personas que votaron esperanzados, sobre todo en Malambo y en Galapa, donde hubo un cambio del grupo político que venía ejerciendo el poder, el control en la anterior administración. Hasta el momento no ha habido ningún cambio significativo. La gente se ha quedado con la esperanza de que los alcaldes de Galapa y de Malambo le impriman una nueva dinámica a sus administraciones, pero no ha sido así. Démosle tiempo, abramos un compás de espera para que estos alcaldes puedan hacerlo. Me preocupa mucho lo que está pasando en Soledad, porque en Soledad, a pesar de que hubo continuidad en la administración, que para nadie es un secreto que el anterior alcalde, Rodolfo Cross, y la actual alcaldesa Alcira Sandoval pertenecen al mismo grupo político y están bajo la égida del mismo jefe político, Eduardo Pulgar. Sin embargo, nada ha cambiado. Han empeorado las cosas y la desesperanza en el municipio de Soledad sigue galopando, y cuando uno le pregunta a la gente de Soledad, la gente está muy preocupada sobre la situación de inseguridad que vive ese municipio en el departamento del Atlántico. Y en Malambo, pues ni se diga, ya hemos hablado de la alcaldesa Jenny Orozco y de su dependencia absoluta de las decisiones que tome o no el diputado Sergio Barraza desde su apartamento al norte de la ciudad de Barranquilla. Run Run Político en Contacto Radio, haciendo un análisis de estos primeros 100 días de los diferentes mandatarios. Comenzamos por Barranquilla, pasamos a la administración del gobernador Eduardo Verano, luego un rápido repaso de los alcaldes del área metropolitana, y así seguiremos tocando el balón con ustedes
dentro de este ejercicio del run run político aquí en el número uno en política, número uno en opinión.